En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído por el Hospital Panamericano. Tu bienestar es prioridad. Las emociones no solo se sienten, también se reflejan en el cuerpo. El estrés, la ansiedad o la irritabilidad pueden aumentar la frecuencia cardíaca y generar una sobrecarga constante en el corazón. Esto ocurre porque el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, influye directamente en nuestras respuestas físicas. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, el impacto puede ir más allá de lo emocional y afectar la salud cardíaca. Conversamos con el licenciado Edgardo Reyes Matos, consejero profesional del Hospital Panamericano, sobre la importancia de atender las emociones como parte del cuidado integral del corazón. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Yo siempre soy de las que pienso que cuando usted tiene las emociones alteradas, no hay nada peor para su salud física. Le empiezan dolores en el cuerpo, el cansancio, se siente mal y ahí comienza un ciclo de que esas células se van envolviendo y le van causando a usted enfermedad. Y una de esas cosas es nuestro corazón, que alberga precisamente emoción. Y estamos en el mes del corazón, así que tenemos que cuidarlo, no solo físicamente, sino también cuidar nuestras emociones, mantenerlas en equilibrio y balance para evitar afectarlo. De eso es que vamos a estar hablando con el licenciado Edgardo Reyes Matos, consejero profesional del Hospital Panamericano. Bonito día. Saludos, buenos días, gracias por la oportunidad como siempre. Qué bueno que estés aquí conmigo. La gente dice que las emociones, ay, me duele esto, me duele en el alma aquello, esto otro, rompí con mi novio, o fulano me hizo esto, aquello otro. Y las emociones no solo se sienten, sino que también se reflejan en el cuerpo, ¿no? Definitivamente, Lunería. Las emociones, como muchas personas, ¿verdad? A veces le ponemos una connotación de que hay emociones malas y hay emociones buenas. La realidad es que las emociones son emociones. Ahora bien, sí está ligado a la mente y el cuerpo, porque la mente es el filtro de cuando nosotros pasamos por un evento, ¿verdad? Y ese filtro sale un mensaje directamente al cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tener un accidente y damos un frenazo de cantazo, ¿qué hacemos? Nos tensamos, ¿verdad? Y nos agarramos ese manubrio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ya tú estás viendo cómo usualmente el cuerpo lo procesa y literalmente lo expresa también. Exacto, o sea, que lo expresa físicamente. Y lo mismo cuando uno pierde, ¿verdad? Quizás un ser humano, cuando uno tiene un diagnóstico de salud, esa emoción es muy fuerte. La gente dice, es como que me cayó un balde de agua fría, pero el cuerpo va a empezar a resentir esa emoción tan fuerte. Definitivamente, hay muchas formas en que el cuerpo lo resiente. Cuando tenemos una pérdida, como tú acabas de mencionar, las pérdidas, pues, no todo el mundo lo procesa de la misma forma y son experiencias diferentes, pero sí hay datos que nos dicen que muchas de las personas cuando experimentan estas pérdidas, el cuerpo pues se pone, ¿verdad?, con dolor de espalda, dolor de cabeza, náuseas, y está también bien ligado a lo que son los trastornos de ansiedad. Y me imagino también que muchas veces el cansancio extremo, le da un cansancio extremo cuando la gente, sobre todo, ¿verdad?, tiene depresión, está demasiado triste, no quieren levantarse de la cama. Definitivamente, muchas personas cuando están ya en ese estado de depresión mayor severa, no se quieren levantar de la cama, no se quieren bañar, ¿verdad? Y nosotros lo vemos desde ese punto de vista y dicen, no voy a llegar ahí, pero eso tuvo un comienzo y claro, comienza, como tú bien lo mencionaste, a veces los altos niveles de estrés nosotros lo normalizamos. Y las personas, pues, cuando van pasando diferentes eventos, ya sea eventos con sus parejas, con sus familiares, con su área de trabajo, pues nos vamos sobrecargando y entonces es que ya el cuerpo va llegando un momento en que te va a decir, mira, hasta aquí llegué. Y el corazón es uno de esos órganos que más sufre. ¿Cómo ese estrés emocional puede provocar un aumento sostenido en esa frecuencia cardíaca? Yo lo comparo de esta forma. Las personas cuando vamos en un auto, en una carretera normal, vamos a cierta velocidad. Normal, carretera normal decimos, ¿verdad? Pero cuando entramos al expreso no es una carretera normal. Te dice, mira, hasta 65 millas tú puedes ir por ahí, ¿verdad? Legalmente. Claro. Pero hay gente que le mete hasta las 90, 100 millas. Entonces imagina que el cuerpo, tú todo el tiempo estés en tu área de trabajo o en tus situaciones familiares todo el tiempo en las 90 y las 100 millas.
El cuerpo sí crea una adaptación, pero esa adaptación no va a ser por siempre. Y si nosotros estamos en esa constante, ¿verdad? Con ese flujo tan sanguíneo, pues obviamente nuestros atrios se ven lastimados porque llega un momento en que no resisten, y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar enfermedades cardíacas. Eso es lo que pasa realmente, y están ligados mucho al estrés y a la salud mental. Exacto, por eso es que tenemos que aprender a manejar los factores estresantes. La vida diaria, licenciado, está llena de factores estresantes que tenemos que aprender a manejar, y en algunos casos, mire, hasta olvidarnos de ellos. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Está lo que es el estrés, ¿verdad? Puntuado o puntual, que eso está ligado más a un evento específico, por ejemplo, un asalto. Cada vez que yo vaya a un cajero automático, porque me asaltaron un cajero automático, voy creando lo que se llama un PTSD. Entonces ese PTSD se me activa cada vez que voy allá, pues es algo que yo tengo que buscar ayuda y procesarlo, ¿verdad? Para manejarlo. Pero también está el estrés, que es el estrés crónico, que es el que las personas, ¿verdad?, normalizan, y están todo el mundo, todo el tiempo en ese estrés, en ese estrés, en ese estrés. El día que no están en ese estrés, Luz Nereida, las personas se sienten como si no me siento normal, algo está pasando, porque lo normalizamos. Es así. Ese estado de ansiedad continuo tampoco es saludable. ¿Qué papel juega el sistema límbico en la conexión entre las emociones y las respuestas físicas del corazón? El sistema límbico es ese centro de mando del cerebro, que es el que envía todas las señales al cuerpo. Como yo te explicaba ahorita, si meto un frenazo, ¿qué hacemos? El cuerpo se trinca. Si usualmente pasa un evento que me da mucho miedo, pues el cuerpo, que te dice, pues mira, a nivel del sistema digestivo, pues empiezo como que a tener náusea, o algunos vomitan, ¿verdad? Es para que tú veas cómo el cerebro está tan conectado con nuestro cuerpo y está diseñado para esa respuesta, que es un mecanismo de defensa. Eso es real. Y muchas veces, pues, las personas cuando procesamos estos eventos y pasamos por alguna situación así de demasiado estrés o ansiedad, el sistema límbico es el que ¿Y en qué área del cerebro está ese sistema? ¿Perdón? ¿En qué área del cerebro está ese sistema límbico? Usualmente está en el centro del cuerpo, cerca del lóbulo prefrontal, donde tomamos decisiones. O sea, que por eso es que entonces se ve tan afectado. O sea, cuando no manejamos ese estrés adecuadamente, entonces nuestro cuerpo responde de manera diferente a cuando estamos a lo mejor tranquilos, relajados, estamos en calma. Eso lo que pasa es que el sistema límbico, cuando envía ese mensaje, activa el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en dos, que es el parasimpático y el simpático. El simpático es el encargado que regula lo que se llama el sistema de fight or flight. Es huida o realmente es una respuesta rápida. Me explico. Ahí suelta unos neurotransmisores donde nosotros producimos mucha adrenalina. ¿Tú has escuchado el feo dicho que yo digo mucho, las personas, los locos tienen una fuerza, o este tiene más fuerza que el puño de un loco? ¿Has escuchado ese feo dicho? Yo nunca había escuchado eso. Pues miren, para que sepan, esos dichos pueblerinos salen de la sala de emergencia de la década del 40, 50. En la sala de emergencia llevaban personas con condiciones crónicas. Y esas personas con condiciones crónicas, a veces dentro de esa situación que estaban, mandaban todo el personal de seguridad a intentar agarrarlos, pero no podían porque el paciente tenía demasiada fuerza. Esa fuerza era por el flujo en el torrente sanguíneo que tenía en el momento. Lo mismo pasa con las personas cuando pasan este proceso. El sistema Fight or Flight lo que hace es que activa ese flujo en el torrente sanguíneo, y lo que provoca en nosotros muchas veces es una fuerza incontrolable. Imagínate entonces que yo esté pasando por un evento bien traumático y hay personas que se paralizan, pero esa paralización también puede provocar efectos en lo que es el sistema circulatorio. Por eso es que surgen muchas condiciones cardiovasculares con esto. O sea que entonces en el pasado por eso era que se les ponían camisas de fuerza. Mira, eso es otro nivel. Ya estamos hablando de restricciones. Te puedo explicar un poquito de eso porque esa es una de mis especialidades. Por eso, porque, o sea, hablas de eso y entonces recuerdo, y cuando uno mira, ¿verdad?, en el pasado y sobre todo las películas, que la persona o sea, le ponían eso con unas correas y amarrarlo, o sea, la persona quedaba como inmóvil. Te entiendo, eso ya no se utiliza. Ahora se utilizan unas correas, pero usualmente piénsalo de esta forma, ¿verdad? Es en las películas que ha entregado mucha mala imagen de la salud mental. Pero piensa en una persona que tiene problemas respiratorios y entonces lo entuban. Cuando entuban a una persona, ¿por qué le amarran una mano a la persona? Para que no se quite el tubo. Correcto, representa peligro para él. Claro. ¿Estás viendo? Sí. Entonces, por eso es que en aquel momento se le colocaban unas camisas de fuerza a las personas, porque lo que estaban buscando era que la persona no se hiciera daño o que no le hiciera daño a otra persona en un proceso de tiempo. Y en ese tiempo, lo que hace es que la persona va desplazando esa energía de una forma más segura, entonces hace una reducción de tensión, que es el gasto de energía.
Cuando ya las personas hacen el gasto de energía, es cuando muchas personas o pacientes empiezan a llorar, ¿verdad? Empiezan a expresarse, y eso es lo que se buscaba en aquel entonces con eso de las camisas de fuerza. Pero sí, ¿verdad? Se desplaza ese tipo de energía, esa adrenalina, ¿cierto? Ahí. No meramente quizás sean los factores estresantes o de ansiedad, que otros trastornos, ¿verdad?, mentales y emocionales pueden llevar a que el corazón sufra. Mira, los número uno son los trastornos de ansiedad, y ahí estamos hablando de fobias, estamos hablando de ataques de pánico, estamos hablando, ¿verdad? En los ataques de pánico hay muchas personas que les dan, ¿verdad? Porque se activan y porque ya han vivido procesos de vida donde muchas veces pues reconocen o recuerdan algún evento. Te pregunto, ¿ese ataque de pánico podría estar vinculado al estrés postraumático? O sea, son dos cosas que pueden estar en conjunto. Sí, definitivamente. Eso es lo que se conoce como condiciones comórbidas. Comórbido significa que yo puedo tener más de un solo diagnóstico. ¿Entiendes? Y lo mismo pasa con una persona que esté pasando por depresión, pero esa persona por un momento dado pasa una situación que provocó esa depresión, ¿verdad? Sentimientos de minusvalía, o situaciones de pareja donde fue víctima ¿verdad? De maltrato. Eso puede ocurrir. Y entonces cuando uno tiene quizás un evento similar o algo que le pueda recordar eso, entonces comienza el cuerpo, ¿verdad? Como uno dice bioquímica y fisiológicamente, a tener unas reacciones. Es correcto, el cuerpo siempre va a expresarlo, siempre. Es como cuando yo digo a las personas, ¿algunos de ustedes alguna vez han pasado por una crisis? Y se quedan mirando y dicen, no sé, yo creo que no, yo creo que sí. Bueno, pues ok, les pregunto, después les digo, mira, ¿cuántos de ustedes en su actual juventud alguna vez han pasado por un coraje y han tirado una puerta? Todo el mundo levanta la mano. Ah, pero acá. Entonces, cuando tú tiraste la puerta, tú te diste cuenta que tú te cargaste energía. Esa energía puede ser de dos formas, o verbal o físicamente. Hay personas que son bien verbales, pero hay personas que son, o sea, el cuerpo lo va a expresar. De alguna forma siempre lo expresa. Y entonces muchas veces pues sale, ¿verdad? Pues con problemas del corazón y eso es bien difícil. ¿Qué diferencia hay entre un episodio de estrés puntual y de estrés que se mantiene en el tiempo? Qué bueno que lo dices. Puntual, como dije, está ligado a un evento en específico. Puntual es que yo viví una experiencia de vida y eso me marcó y pasó el momento de estrés y entonces no pude manejarlo y salieron las emociones a pasear, etcétera. Pero el que es crónico es el que se mantiene, el que tú estás adaptado y lo normalizas, que tú estás bien, todo el tiempo está bien. Por ejemplo, siempre llegar a última hora del trabajo, de momento estoy cargado, salgo, conduzco de forma inhibida, pues ya tú sabes que esa persona vive como lo que llamamos por ahí en Puerto Rico acelerado. Entonces, pues eso usualmente es lo que conocemos como un tipo de estrés crónico. Eso no está bien, porque llega un momento en que el cuerpo sí te va a pasar factura y no hay break. Y no solamente es el corazón, es todo el cuerpo. O sea, podemos llegar a tener unas situaciones de problemas de dolor constante, llegar a provocar, ¿verdad?, lo que sería una fibromialgia, que eso yo no se lo deseo a nadie, eso es una condición sumamente triste y está muy ligada a las emociones sobre todas las cosas. Pero mira esto, Luz, imagínate una persona que esté viviendo, como acabamos de mencionar, todo el tiempo en alerta. ¿Cuál es el sistema Firefly? Todo el tiempo en alerta, en alertas. Abrieron una puerta, me volteo. Tocaron una ventana, reacciono. Entonces ese cuerpo todo el tiempo en alerta. Te pregunto, ¿llega un momento que el cuerpo va a poder descansar bien? ¿Va a poder dormir bien? No. Estás viendo que ya fisiológicamente está provocando y está pasando unos eventos de el yo no dormir bien, crea irritabilidad en mí. Entonces ya vamos creando como unas arritmias cardíacas, la cosa se complica. Oh, definitivamente, yo entiendo que sí. O sea que ansiedad e irritabilidad pueden pasar desapercibidas como factores de riesgo para nuestro corazón. Esta es mi expresión muy mía de Edgardo Reyes. Cuando yo doy mis conferencias, especialmente, ¿verdad?, frente a muchos grupos de profesionales de la salud, yo digo, ok, el primer nivel de todo evento y toda crisis es la ansiedad. Las personas lo pasamos desapercibido y es cierto. El ejemplo que yo doy bien común, Luz, es, por ejemplo, ustedes saben, ¿ustedes han ido a atender alguna vez una sala de emergencia? Yo creo que si yo he ido como 2 veces ha sido mucho. Pero sabes que hay una sala de espera, ¿verdad? Claro. Ok, en la sala de espera hay un comportamiento bien común de ansiedad de las personas. Por ejemplo, yo estoy sentado y a veces llegan personas a mí, sin conocerme, se sientan, empiezan a menear la pierna, cruzan los brazos, se comen las uñas, ya tú estás viendo caminando de un lado a otro, ya estás viendo ansiedad en ellos. Y lo mismo pasa cuando tú vas a hacer gestiones y tienes que esperar mucho, o tienes turno y hay 25 personas antes que tú empiezas a ver lo mismo. Correcto, entonces estás dando cuenta que el cuerpo sí lo expresa, pero es porque acá arriba en nuestro cerebro el pensamiento de nosotros es todas las cosas que tenemos que hacer. Tú no llegas a una sala de emergencia porque tú quieres ir a janguear allí, tú llegas a una sala de emergencia porque hay una necesidad que tienes que satisfacer y ayudarte porque estás enfermo, te sientes mal, etcétera. O estás acompañando a alguien que esté enfermo, Correcto. un familiar. Y quieres que lo atiendan lo antes posible. Ah, sí.
Entonces, ¿qué pasa con ese proceso? Pues muchas veces las personas comienzan, ¿verdad?, a expresarlo a nivel corporal y eso hace que haya una alteración, cambia todo el sistema respiratorio, empezamos a hiperventilar. Y después te miran sin conocerte, la unidad, y Dios mío, esta gente no avanza. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero lo que yo te quiero decir es para que tú veas... Y que a mí me pasó ayer. Claro, y estamos en alerta, estamos en alerta, pero eso, para que... Pero no, o sea, la gente que estaba a la vuelta redonda, ¿ves? Estaba en un sitio donde había que hacer turno y esperar, y mi espera fue de 1 hora, para que me entregaran un papelito que dijera lo que tengo que hacer. Claro. Entonces la gente que estaba a la vuelta redonda, pero ¿y esto? Pero ¿y esto? Y entonces estaban quejándose. Mira lo que nos enseñan en Panamericano. En nuestra formación nos enseñan que si una persona pasa por ansiedad, tú te acercas a la persona para brindarle un apoyo. Eso es, ¿verdad?, de profesional de salud mental. Ahora bien, ¿qué pasa si tú no te le acercas a esa persona? ¿La persona se queda contenta y sonriente? No, ¿Se pone a la qué? a la defensiva. Correcto, segundo nivel de una crisis. Las personas defensivas lo que hacen es que suben el tono de voz, empieza a hablar bien alto, bien fuerte, bien rápido. Entonces ya tú sabes que ya está entrando, ¿verdad?, en una pérdida ligera de la razón. Y esa es la parte importante de cómo nosotros podemos atender esto a tiempo, ¿verdad? Claro. Pero para las personas, la pregunta que tú hiciste realmente es que lo que buscamos es que nosotros no podemos vivir en esa tensión, porque no, el cuerpo te va a pasar factura como quiera. Hay que buscar cómo nosotros podemos desescalarnos y experimentar lo que es el momento presente. El cuerpo se va a enfermar y el corazón no va a aguantar muchas veces esa presión emocional que se le da, esa carga, ¿verdad? Y entonces definitivamente podemos colapsar, podemos caer al piso. Correcto. Hay otros diagnósticos que también están ligados a estas enfermedades, además de los trastornos de ansiedad, los trastornos por uso de sustancias. Pues ya tú sabes que cuando nosotros consumimos alguna sustancia, pues Sí. ya estamos alterando, ¿verdad?, de forma química el cuerpo y no es de forma endógena. Pues muchas veces lo que está ligado, ¿verdad?, estamos viendo que en Puerto Rico hay mucho opiáceo y opioides, incluyendo benzodiazepinas, y eso crea unos efectos y unos cambios en el cuerpo. Si nosotros no los tratamos, ¿verdad?, el cuerpo como es, y correctamente y regulado por un profesional del área de la salud mental, como son los psiquiatras de Panamericano, como son los psicólogos, como son los consejeros, los trabajadores sociales, pues lo que estamos buscando es tener un equipo para darle el mejor bienestar a esa persona y que la persona pueda seguir las instrucciones, ¿verdad?, by the book. Pero muchas veces muchas personas no creo que traten su salud como debe ser. Y con el vaping, que, ¿verdad?, por la última década ha sido quizás la moda principal, pensamos que las personas lo que están es botando un humito, y mire, las combinaciones con lo ilícito, las combinaciones con medicamentos, ese tipo de cosas, y el estar todo el tiempo, o sea, echando ese humito hacia afuera, también trae unas consecuencias muy serias. Qué bueno que lo mencionas, porque yo he estado recientemente educando a muchos jóvenes sobre esto. Mira, una de las cosas es que en nuestra época, en una herida, se fumaba el cigarrillo. Exacto. Pero el vape, para que esté la gente bien claro, tiene 50 veces la cantidad de un cigarrillo. O sea, yo me estoy metiendo más nicotina. Si eso fuese el vape normal. Pero no es lo que está ocurriendo. El vape lo están adulterando y le están metiendo cannabis. Entonces, vamos a lo básico. Es supuestamente medicinal. Exactamente, por eso vamos a lo básico. Lo básico es, el cuerpo de nosotros, Lunaria, yo te pregunto a ti, ¿está apto para recibir partículas de níquel y plomo? No. Entonces, eso tiene una cámara que cuando calienta, esas pequeñas partículas, ¿dónde se alojan? Los pulmones. Exacto. Ahí vamos creando, ya estamos dando los primeros pasos para crear enfermedades de nosotros, ¿verdad?, a nivel respiratorio. Esos son los primeros pasos, es lo que hace el vape. Súmale la nicotina y el humo. Oye, vamos a estar claros, la nicotina es una de las sustancias más adictivas que hay. Hay muchas personas que sustituían lo que era el cigarrillo en nuestra época porque querían regular su estado emocional o su ansiedad. Pues lo ligan con eso, pero no es que sea positivo para una persona. Ahora, le metieron el cannabis, o sea, son dos notas distintas. Pues perfecto. A mí me da risa porque las personas piensan que el cannabis, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que yo me estoy metiendo tanto de CBD o yo me estoy metiendo tanto de THC. Oye, los dispensarios no te miden la cantidad. Para nada. Entonces tú, y no es que te midan, es que yo nunca he escuchado acá, nunca he escuchado cannabis de 0.5 miligramos. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? No. Pues entonces, ¿dónde está la dosis real? Ese es el problema. Y entonces, lo que sí nosotros validamos del cannabis, los expertos en esto, nosotros no estamos en contra del cannabis, es que debería haber una dosificación. Existen sí medicamentos que tienen esos componentes en Puerto Rico, yo no los he visto, al menos yo no los he visto. Y a nivel federal, ¿verdad?, pues todavía no están autorizados, para que la gente esté bien clara. Muchas veces los estudios que sí validan que el cannabis fue efectivo es en pacientes de cáncer Eso es así. y en pacientes que tienen convulsiones, que hay un estudio bien espectacular de México, que redujeron la cantidad de convulsiones en este paciente, pero la realidad es que en pacientes de cáncer es por el efecto del monchi, el famoso monchi que les da hambre. Una persona que después le da una quimio, ¿quiere comer? No, No, definitivamente yo que tengo no. que hacer que coma. Claro. O sea, eso es un efecto Para positivo. fortalecerlo.
Totalmente, pero a mí me da risa porque muchas personas últimamente ven esa sustancia como si fuera cannabis para el sueño, cannabis para el dolor del estómago, cannabis para el dolor de las articulaciones, y yo digo, mira, de verdad que esto no es así. Bueno, cuando se hace porque aquí hay unos médicos que son especialistas en cannabis medicinal y tienen una subespecialización y unos estudios que, ¿verdad?, lo han hecho, que pueden. Ellos sí recetan dosificaciones y tiene que ser, porque eso es dependiendo, ¿verdad?, de la condición, peso y una serie de cosas que evalúan de ese paciente. Aquí el problema es nuestros sitios donde vamos a buscar. O sea, no es como en algunos sitios en Estados Unidos que sí esa dosificación, ¿verdad?, es valorada, se hace de acuerdo a lo que el médico dice. Y si no hay una regulación, lamentablemente, en un principio se habló muchísimo y se dijo muy bueno, pero no ha habido la regulación que amerita y ahí es que está el problema. Y cuando mencionas que eso está potenciado, ese es el problema. Y no miramos eso y hay que tener mucho cuidado. Hablaste algo de la calidad del sueño, y definitivamente muchas veces estas cosas no nos ayudan en esa calidad del sueño. Hay unos estudios, Luz, para que sepas que el cannabis sí afecta al lóbulo prefrontal, que es donde tomamos decisiones, y las emociones. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que consumen esto para dormir. La realidad es que eso hay un efecto rebote tarde o temprano después de 1 o 2 años. Eso ya esos estudios están validados. Exacto. Y estudios que han puesto la Universidad Central del Caribe en un momento dado. Pero lo más interesante es que en Puerto Rico nosotros tenemos una mezcla, por ejemplo, en Navidad las personas beben. Sí, y mucho. Entonces tú tienes personas que toman medicamentos, que tienen condiciones crónicas, que beben y a la misma vez consumen el cannabis. Entonces tú tienes como 3 notas distintas en tu cuerpo, es una bomba de tiempo. Lo que estamos provocando en estas personas, y después hablamos de las emociones, pues cuando tú tienes el lóbulo prefrontal afectado, que es donde tú tomas decisiones, ¿qué va a pasar? El corazón va a explotar. Y ahí está el problema. Y sumar a esto los jóvenes están consumiendo, ¿verdad? Y te lo digo porque jóvenes de 14, 15 están consumiendo esto, y el cerebro humano, la Nereida, se supone que se tarda en desarrollar hasta los 24 años de edad. Si ya están consumiendo esto, ¿qué tú crees que va a pasar con ese cerebro? Daño. Mucho daño. Licenciado Edgardo Reyes Matos, mil gracias. Siempre me encanta conversar contigo. Si usted necesita ayuda, usted tiene una línea 24/7. 844-737-1212. 737-1212. Llame. Hay una persona al otro lado que le va a ayudar. Que tengas lindo día. Gracias. Igual para ustedes, y un inicio de semana de febrero maravillosa. Y llénese siempre de mucho amor en ese corazoncito. Bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.